¿cómo comparas en tu cabeza Croacia con Estados Unidos? Porque Estados Unidos me imagino que es una liga a lo mejor con menos visibilidad en Europa, con menos visibilidad a lo que es ya élite top y demás, pero a la vez es una liga que tú ya habías experimentado que Los Ángeles les sobraba el dinero, o sea que a nivel económico, a nivel tal, quizás era más segura, ¿no? En cuanto a poder negociar un contrato que te permitiera vivir cómodamente casi por el resto de tu vida. A nivel Croacia, te vas a lo contrario en el sentido de competitividad, de estar en lo que es un fútbol mucho más puro, ¿no? Más de lo que tú has vivido aquí en España, pero no sé cómo es el entorno a Liga Croata, a nivel recursos, a nivel proyección para ti, o sea, ¿con qué intención te mueves allí en el sentido de, si va bien, también es un equipo que me puede pagar por varias temporadas, un buen salario que puedo también mirar a futuro con este salario, o dices, es un paso con visión a volver a cambiar en un periodo corto de tiempo? Bueno, pues al final no. Al final voy a un equipo en Croacia que es referente en Europa, Hajduk Split, que es un equipo muy contrastado. En Croacia, prácticamente segundo equipo más importante por detrás del Dinamo. Muy difícil competir con el Dinamo por infraestructuras, presupuesto, pero es verdad que es el segundo. Hace poco vi un informe de Movistar del derbi, del clásico de Croacia, y ahora hablaremos del ambiente, pero es una locura aquello. Sí, sí, sí. Y bueno, yo la verdad que voy a un equipo pues, que sé que financieramente está muy bien. Al contrario, a lo mejor que la mayoría de equipos hay en Croacia, que te la juegas un poco a que hay impagos a lo mejor, o que pueda haber problemas. Al final es un club que está muy saneado, económicamente va muy bien, y, y bueno, al final que estaba clasificado para Premier de Europa League. Entonces al final voy a un equipo que hace un auténtico equipazo también. Es verdad que hacen un equipo pensando en dos competiciones, pensando en clasificarnos para Europa. Y bueno, ahí el problema realmente está en que en la última ronda nos elimina y no llegamos a clasificarnos para cuadro de Europa League. Pasamos dos rondas y en la tercera Maccabi en los penaltis en casa encima los deja fuera. Y eso, pues a la afición no le sentó nada bien y luego esa es otra de las cosas, ¿no? Que la afición ahí, pues lo que tú dices, vengo de la MLS, pagan sí. Happy, todo el mundo. Y a nivel de clásicos, ¿llegaste a jugar ese Dinamo Hajduk que es tan caliente o no te tocó? Bueno, jugamos aquí en el campo de Dinamo, pero no estaba tan caldeado el ambiente y luego jugamos, y ahí no llegué a jugar, pero en el partido de casa, que fue mi último partido con Hajduk, era justo un Hajduk Dinamo y le jugué al final y encima nos ganaron 0-1 y estaba bastante caldeado. Hay vídeos de ese partido. Bengalas por el campo, los bomberos, se estaba jugando el partido, los bomberos en medio del campo quitando bengalas, con el partido jugándose, no se veía nada con el humo, una locura. Eso lo he visto hace poco en la tele, que lo de las bengalas allí es como si estuviera permitido, porque, o sea, la experiencia, y ya salto al siguiente tema, la experiencia de jugar con esa tensión, esa agresividad en las gradas, que parece que estás en la guerra, eh, ¿cómo te influye a ti dentro del campo como futbolista? Me imagino, claro, te encoge un poco el cuerpo a la hora de tomar decisiones y tal, o eres incluso así capaz de abstraerte y seguir concentrado? Mira, yo la verdad que dentro del campo de verdad que me he dado bastante y nunca he sentido ese bloqueo, esa presión. Incluso, bueno, primero con Galaxy pasé de jugar con 400.000 personas en la universidad a jugar 27.000 que tenía nuestro estadio. Y no noté tampoco ningún tipo de presión, o sea, me evadía bastante, ¿no? En Croacia me pasaba lo mismo, pero es verdad que era más la presión fuera del campo que dentro del campo. Y, La entrada a vestuarios, entrar, salir del estadio, entrenamientos y así, ¿no? y el día a día, al final el día a día allí era complicado, ¿no? Cuando no ganabas prácticamente no podías salir a la calle.
te amenazaban, te mandaban para casa y al final estar en un país, en otro país, tú solo y no puedes salir a la calle, pues al final era complicado, ¿no? El tema ese ahí fue realmente lo que me hizo durar ahí 6 meses eso, porque allí hubo una época cuando justo con la eliminación, un poco después de la eliminación de Europa League, ya la afición estaba caliente y tal, y el entrenador, pues por así decir, ahí son un poco racistas también, por así decirlo, y el entrenador optó por que todos los de fuera no jugaban, solo jugaban croatas, y estuvimos 1 mes y medio hasta que echaron a ese entrenador eh, sin jugar, los extranjeros, ¿no? Madre mía. Y él decía que era por cuidarnos, por así decir, porque estaba el ambiente muy caldeado, pero si no vas ahí a jugar. Claro. Es verdad que era peligroso, por así decir, porque me acuerdo a la vuelta de unos 2 partidos fuera de casa, creo que eran muchísimas horas al norte en autobús, encima hay un tiempo malísimo, un campo embarrado, y empatamos a 2, íbamos segundos todo el año, que tampoco, o sea, que estábamos bien. Y volvimos y eran las 3 de la mañana y a las afueras del estadio nos hicieron bajarnos del autobús los aficionados, como 70, 80 personas, encapuchados. Y yo no sé qué dirían ahí, pero yo dije, mira, no. Buah. Esto no es para mí, esto no es para mí. ¿Qué experiencia? Pues me imagino que aunque te vagas de todo esto a la hora de jugar, me imagino que siempre está en tu cabeza el decir, "Buf, o sea, yo no tomaría un penalti, la verdad. Si ya de por sí es una presión increíble, sabiendo que tienes esa gente detrás, yo no, vamos, no cojo un balón para un penalti en la duda, loco, la verdad. Y de hecho, allí el último mes y medio llegó un entrenador español, Joan Carillo, y cuenta conmigo. Y de hecho, vuelvo a jugar, vuelvo a estar a gusto en el campo y tal. Y seguía contando conmigo, me dijo que no me fuera, y contaba conmigo, y dije, "Ay, tío, es que me voy a ir porque no lo aguanto más esto". Pero más que nada por el tema por al final del campo, pues que ya te digo que me valía bastante y no me influía tanto, pero fuera era un suplicio. Era una limitación grande, salías y te venían 2 o 3 a decirte que hay aquí, que tenías que estar descansando en casa, de 3 horas para casa. Yo son las 5 de la tarde, estoy tomándome un zumo de naranja con un compañero de equipo, ¿sabes? Sí, sí. Vale, ni que estuviera de fiesta hasta de la mañana. ¿Te imaginas ya? Dale, sí, te sacan a pala. Vale, nada. Madre mía, ahí sí que van. Claro, porque también depende mucho de cómo te pille a nivel de madurez, que ¿cuántos años tendrías tú ahí? Tenía 24 años. Es que, claro, o sea, no tienes 19, pero todavía eres joven, intimida todo eso, y lo que tú dices, fuera de tu casa, o sea, muy lejos, me imagino y lo que es el club no arropa a nivel de seguridad, a nivel de esto, no. Es que el club está muy pillado ahí. El club al final son muchas personas y de hecho tienen una parte del estadio, todo uno de los fondos del estadio como en una jaula para ellos, ¿sabes? Que son salvajes. Madre mía. En otros estadios tienen, pues eso, con jaulas básicamente para esta gente, para los hinchas de Jaén que van a otros estadios, tienen jaulas para ellos. Madre mía. Ahí, Qué radical. Buah, qué difícil imaginar el estilo de vida con eso detrás, ¿no? la presión es... puedes estar en Europa y puedes estar en un equipo con presión, no es lo mismo que allí, pues perdías 3-0 en la MLS y salía todo el equipo por esa noche. Pero qué presión psicológica, exacto, que no es presión de integridad física. Claro, claro, vale, pues que estés cabreado conmigo porque hemos perdido, pero soy una persona, ¿sabes? No hace falta que me quieran matar. Exacto. Qué locura.